el centro. Lo que ponemos en el centro. Padre, gracias por estar reunidos. Gracias por estar cerca de ti. Gracias por poderte escuchar de nuevo en esta tarde. Tenemos hambre de tu palabra, honramos tu palabra, Señor. Dios mío, háblanos, muévete mientras que estamos aprendiendo de ti. Dame la gracia para transmitir a mis hermanos tus verdades. Confío en tu obrar, Espíritu Santo, y soy el primero que quiero hacer mía esta palabra y vivirla, Señor. Que todo sea para tu gloria y honra, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Lo que ponemos en el centro. Dios siempre ha querido estar en el centro en la tierra, así como en el cielo. Y en un principio, cuando creó el universo, cuando también creó al hombre y a la mujer, indudablemente Él era el centro. Él estaba habitando con los hombres. Él era el rey, lo más alto, lo más importante, el centro. Así es en el cielo, lo vamos a ver en este mensaje, cómo es la geografía del cielo, la realidad del mundo de Dios, del mundo espiritual. Pero fijaos algunos ejemplos de cómo Él también ha querido ser el centro en la tierra entre los hombres. Por ejemplo, y no hace falta que lo busques, si quieres sí que puedes tomar nota de los versículos. Por ejemplo, en Isaías 63:11, te doy el verso, Isaías 63:11, mirad. Él había estado caminando con familias, con hombres, pero en este momento podemos decir que es la primera vez que tiene una nación, un pueblo multitudinario. ¿Cómo dice, querida? Enciéndela. Sí, que lo vean mis hermanos más guapos. Y si se duerme alguien ahí, voy al acecho de... Gracias. Muy bien. Y para todos, enciéndelas todas. Sí, está bien. Enciéndelas. Así nadie se nos duerme. Así se ve mejor, ¿verdad? Muy bien. Entonces, entraron a Egipto, dice que 72 almas, 72 almas. Pero cuando salen de Egipto son entre 1 millón, 2 millones de personas. El Señor tiene un pueblo, una gran nación que es la nación de Israel. Entonces fijaos el diseño tan interesante cuando iban caminando por el desierto. No caminaban simplemente como un rebañuelo, como una manada, sin orden ni concierto. Sino que dice en Isaías 63:11, entonces su pueblo se acordó de los días antiguos, de Moisés. ¿Dónde está el que los sacó del mar con los pastores de su rebaño? ¿Dónde está el que puso su Santo Espíritu en medio de ellos? Y así era efectivamente, en medio del campamento cuando marchaban y también cuando acampaban, estaban perfectamente distribuidas las 12 tribus y la parte central era la del tabernáculo y la de la tribu de Leví. Esto lo dice en Números 2:17. Dice, entonces partirá la tienda de reunión con el campamento de levitas en medio de los campamentos. Tal como acampan, así partirán cada uno en su lugar por sus banderas. Entonces, Dios puso a las tribus con banderas, acampaban y en medio estaba el tabernáculo, el Señor queriendo ocupar el centro de su pueblo, y así como acampaban, así partían. Recordad que cuando Balaam quiso desde un monte alto maldecir a Israel, el Señor llenó su boca de bendición en cambio, y habló de cómo estaba Israel como un ejército acampado, con sus tribus, con sus banderas perfectamente organizado, y Dios en medio de ellos. Entonces el Señor quería habitar en medio de esta nación llamada Israel. En el Salmo 46, versículo 5, dice acerca de la ciudad de Dios: Dios está en medio de ella, no será sacudida, Dios la ayudará
al romper el alba. Y podemos imaginar una ciudad típica medieval que está amurallada, y en medio de la ciudad está la muralla interna del castillo, la parte más segura, el castillo del rey en medio de esa ciudad amurallada. Esa es la idea del Salmo 46, pero no solamente es la idea del Salmo 46, Dios en medio de su ciudad, sino que cuando miramos Apocalipsis, cómo es en el cielo, como digo, Dios quería hacer lo mismo en la tierra. En el cielo dice que no hay necesidad de sol, de ninguna lámpara, porque el Cordero es la lumbrera. En el universo todo tiene ejes, y en torno a esos ejes hay una fuerza gravitacional. Se gira todo, las galaxias están en movimiento y giran en torno a un eje. En el sistema solar los planetas giran en torno al Sol, y el Sol vendría a ser ¿qué? El centro del sistema solar, el que da la luz, el que da el calor. En el cielo todo gira en torno al trono de Dios y al Cordero. Se le llama la estrella resplandeciente de la mañana. Y dice en Apocalipsis 21, 23 y 24, la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que la iluminen, porque la gloria de Dios la ilumina, y el Cordero es su lumbrera, y las naciones andarán a su luz, y los reyes de la tierra traerán a ella su gloria. Entonces quiero que imagines en esa ciudad de Dios que el trono está en el centro. Ahora lo vamos a leer también, pero además es lo más alto, es lo que está iluminando a todos los que estemos en el cielo. Entonces ahora mismo en el cielo el centro está clarísimo, es el trono de Dios, y así lo quiso hacer también con Israel. Pero es que nosotros somos su ciudad, espiritualmente hablando somos la Jerusalén, el Israel espiritual, el Sión de Dios en la tierra. Entonces Él quiere estar en el centro, Él quiere estar en lo más alto, Él quiere estar iluminándonos a todos y guardándonos a todos nosotros. Cómo el Señor ama el lugar del centro, lo vemos en la resurrección. Mirad, esto es Lucas capítulo 24 y verso 36. Cuando Jesús resucitó, dice, mientras ellos relataban estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Entró en aquella habitación. ¿Y dónde se puso? O sea, si Jesús entrase en medio y le dijo, shalom. 8 días después, es Juan 20, 26, 8 días después, otro domingo, sus discípulos estaban otra vez dentro y Tomás con ellos. Y estando las puertas cerradas, Jesús vino y se puso en medio de ellos y les dijo, no, paz a vosotros. Y hoy está Jesús en medio nuestro también, diciéndonos shalom, paz, porque yo os cuido, porque yo os guardo, porque yo estoy en medio de mi ciudad y yo os ayudo al romper el alba cada mañana. ¡Aleluya! Entonces estás en Apocalipsis, ¿verdad? Capítulo 1 de Apocalipsis, versículo 12. Apocalipsis capítulo 1. De nuevo Jesús resucitado en la revelación de Apocalipsis, la revelación a Juan. Mirad cómo se muestra. Juan lo escribió de esta forma. Apocalipsis 1, 12. Y me volví para ver de quién era la voz que hablaba conmigo. Y al volverme, vi 7 candelabros de oro, y en medio de los candelabros vi a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido con una túnica que le llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Ahora baja al capítulo 2, verso 1. Capítulo 2 de Apocalipsis, verso 1. Dice así, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Entonces, en esa revelación, las iglesias están representadas por lámparas, candeleros de oro.
Pero dice que Jesús está andando en medio, en el centro, se mueve en medio de esos 7 candeleros de oro. Y que en su mano derecha tiene a las estrellas, que son los ángeles, o dicho de otra forma, los pastores de cada una de esas congregaciones del Asia Menor, porque era una revelación para el Asia Menor extrapolable a la iglesia. Somos las lámparas de Dios en la tierra, pero Él está en el centro, Él está en medio, Él se mueve en medio de los candeleros y tiene a las estrellas, que son sus ministros, en su mano derecha. Entonces fíjate que el candelero es una lámpara, es un objeto para iluminar. Y por otra parte, las estrellas también, astros que despiden luz y calor. Sin embargo, en el reino de Dios sucede así como en la tierra, en lo natural. Cuando el sol está brillando, esa luz es más potente que la de cualquier lámpara. Esa luz impide que las estrellas brillen, aunque realmente siguen brillando. Sin embargo, la luz del sol reina, opaca el resto de las luces. Aunque las lámparas tienen luz, aunque las estrellas, que son los ministros de Dios, tienen luz, pero el único que tiene luz propia, el único que es visto, el único que tiene que brillar es Jesucristo en el medio de su pueblo. Amén. Cuando Él está brillando, entonces su luz es la que reina y es la que opaca el resto de las luces. Aleluya. Qué bonita visión, el Señor cuidando a su ministro en su mano derecha, pero que se mueve en el centro. Entonces, el lugar de Jesús, di conmigo, el lugar de Jesús es el centro. ¿Cuál es el lugar de Dios en la tierra? Quiere ser el centro, igual también que en el cielo. Entonces, los seres humanos, hubo un momento en el que desconectamos de Dios. Los seres humanos teníamos al Señor en el trono del corazón. Él estaba con el hombre, con la mujer. Él estaba en el centro de sus vidas. Pero el pecado hizo que el hombre y la mujer, ellos sacaran a Dios del trono. Ellos, de alguna manera, cayeron en el engaño de la serpiente y el hombre mismo ocupó el centro. Lo que llamamos el antropocentrismo. El hombre, el ego del hombre, el egocentrismo. El hombre ocupando el trono. Y así es para todos los hombres que no tienen la luz del Señor, todavía no se han arrepentido. Ellos son su propio Dios. Ellos son su centro. Ellos son los que están en su trono. ¿Qué vendría a ser la conversión? La conversión es volver a poner a Jesús en el centro. Hubo un momento en el que la religión era muy importante. Por eso, en la plaza de cada pueblo hay 2 cosas: un ayuntamiento y una iglesia. ¿No es cierto? Porque en el centro estaba lo que tiene más importancia o lo que gobierna. Entonces estaba la figura del poder político y del poder religioso. Sin embargo, la religión dejó de representar debidamente a Dios. Aunque ocupaba un centro en las conciencias y en los corazones, no era verdaderamente el evangelio, el amor, la persona de Jesús. Y hastiados le dieron la espalda a Dios en el mundo occidental, le dieron la espalda al cristianismo, sacaron a Dios del centro. El hombre, a ver si estás de acuerdo con esta frase, con esta oración, el hombre pasó de reconocer a Dios en el centro a colocar la razón y la ciencia. Pero realmente lo que estaba haciendo el hombre era entronarse en el centro él mismo. Dios es una idea arcaica. Dios eres, pues eso, como mito, como algo que no podemos probar con nuestra lógica y con nuestra ciencia y con nuestra razón. Nuestra diosa va a ser la razón y la ciencia. Pero en la última lectura, en última instancia, era el hombre colocándose en el trono. El hombre colocándose en el centro. ¿Conversión qué es? Es cuando tú te das cuenta de que Dios no es religión, Dios no es ningún mito, Jesús es el Rey, Jesús es real y el Salvador. Entonces tú te bajas del trono y le dices a Jesús: ven y vuelve a sentarte en el trono de mi familia, en el trono de mi corazón y por supuesto en el trono de la iglesia y de la sociedad. Por favor, Jesús, sé el centro. ¡Aleluya!
Ahora, ¿cómo sabemos que hemos puesto al Señor en el centro? ¿Cómo saber que hemos puesto a Jesús en el centro? Este mensaje intenta responder a esa pregunta. ¿Qué es lo que más buscas? Lo que más buscas te va a indicar cuál es tu centro. ¿Es el Señor? ¿Es su palabra? Cuando su palabra, cuando su adoración son el centro de nuestra vida, eso es lo que más buscamos. Por eso pienso que habéis venido hoy, en este día, a pasar calor en este local de Alcantarilla, porque tenéis hambre y sed del Dios vivo, porque para vosotros su palabra, Jesús, es importante, es el centro ahora. No queremos ya estar nosotros en el trono. Mira lo que dice Proverbios 4, 20, 21, 22. Hijo mío, presta atención a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, que no se aparten de tus ojos. Guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida para los que las hallan y salud para todo su cuerpo. Si Jesús es el centro, su palabra va a estar en el medio de tu corazón. Mira lo que dice el salmista David, Salmo 26, verso 6. Lavaré en inocencia mis manos y andaré en torno a tu altar, oh Señor. Entonces David tenía una vida piadosa de adorador y dice, andaré en torno a tu altar. ¿Eso qué quiere decir? Que en la vida de David la adoración era el centro. El altar de Dios era el centro. Por eso quiso llevar el arca a Jerusalén. Por eso David quería que la presencia de Dios estuviese en lo más alto y estuviese reinando, así como en el cielo, también en la tierra. De hecho, yo creo que a David se le mostraron diseños celestiales y puso turnos de adoración, como 24 turnos, así como en el cielo hay 24 ancianos. Él puso turnos de adoración para que siempre hubiese adoración, como en el cielo hay adoración. Y quería que estuviese ahí en el monte Sión, el Señor reinando, el arca de la presencia de Dios. Dice, yo andaré en torno a tu altar. He ahí un hombre cristocéntrico, hay un hombre que tiene la palabra y que tiene la adoración en el centro de su vida. Y por eso David era lo que más buscaba. Dice, una cosa he demandado a mi Dios, y esa buscaré, que habite yo en su casa todos los días de mi vida, en su tabernáculo, para contemplar su hermosura y para inquirir. Entonces, ¿cómo saber que el Señor es el centro en tu vida? Mira lo que buscas. Si buscas su palabra, si buscas adorarle, si buscas su altar, si buscas su presencia, eso quiere decir que ya Jesús está ocupando el trono, está ocupando el centro. ¡Aleluya! Ahora hay un texto que me encanta, está en Marcos capítulo 3. Me gustaría que ese sí que lo busques en tu Biblia. Marcos capítulo 3. Porque vamos a ver ahí cómo, de una manera muy gráfica, en los días de Jesús en el Evangelio, encontramos dos centros que colisionan. Dos universos que comienzan a chocar. Uno es el centro religioso, el statu quo religioso, el poder de la religión, que era para los hombres una especie de trono. Jesús le dijo a los religiosos, vosotros estáis sentados en la cátedra de Moisés, vosotros estáis como los jueces del pueblo. Y ellos tenían un gran peso, ellos eran un centro de autoridad o de gobierno. Pero de repente aparece Jesús que comienza a atraer, porque es como el sol tiene un poder de atracción. Jesús comienza a tener un gran peso. Jesús comienza a atraer a los pecadores a sí mismo. Multitudes vienen a Jesús. Aparece un nuevo centro. Son dos centros que están colisionando. Uno es el centro religioso y otro es el centro espiritual del reino de Dios, donde está Jesús obrando, hablando. Mira cómo es el centro religioso. Marcos capítulo 3, verso 1. Si está en la iglesia, deme un amén. Otra vez entró Jesús en una sinagoga judía, en una sinagoga. Y había allí un hombre que tenía una mano seca. Y le observaban para ver si lo sanaba en el día de reposo, para poder acusarle. Y dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte aquí en el medio. ¿Dónde lo puso? En el medio. Entonces Jesús les dijo,
¿Es lícito en el día de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar una vida o matar? Pero ellos guardaban silencio. Y mirándolos en torno con enojo. ¿Te puedes imaginar a Jesús en ese lugar de la religión judía que era la sinagoga, que puso al hombre en el centro? Y que ahora dice, ¿qué es lícito? Y comenzó a mirarlos a todos. Como hemos enseñado, con un celo, con una ira espiritual de que aquí hay un hombre que está con la mano seca y lo único que importa a vosotros es si sana en el día de reposo en vez del bien de este hombre. ¿Cuánto daño hace la religión? Estáis descentrados. Habéis perdido el centro correcto para poner a la religión. Y Jesús dice que mirándolos en torno, lo dice así en tu Biblia, dice, y mirándolos en torno con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre, extiende tu mano. Y la extendió y su mano quedó sana, aleluya. Pero cuando los fariseos salieron enseguida, comenzaron a tramar con los herodianos en contra de Jesús para ver cómo podrían destruirle. Eso fue un golpe nuclear, un golpe al centro del espíritu religioso. Pero ahora quiero que miréis el centro espiritual del reino de Dios. Un poquito más abajo en el versículo 20, voy a leer 20, 21, 22. Y luego voy a saltar al 30. Ándate con ojo. 20, 21, 22. Pero luego voy a saltar al 30. ¿Está ahí ya? Jesús llegó a una casa. Mismo capítulo de Marcos. Y la multitud se juntó de nuevo, a tal punto que ellos, los discípulos y Jesús, ni siquiera podían comer. Cuando sus parientes oyeron esto, fueron para hacerse cargo de él, porque decían, está fuera de sí, está desequilibrado, está descentrado este hombre. Vamos a llevarlo a casa y como el Quijote, ¿no? Que se pega una cura de sueño, a ver si vuelve en sí. Pero mira, peor aún, y los escribas que habían descendido de Jerusalén decían, tiene a Belcebú, y expulsa a los demonios por el príncipe de los demonios, porque decían, tiene un espíritu inmundo. Entonces, en una casa como esta estaba la multitud de los discípulos aglomerados en torno a Jesús. Y afuera, su madre, sus hermanos, que piensan que no rige bien, y los religiosos están afuera diciendo, no, el problema es que está endemoniado, tiene un espíritu inmundo. Muy bien, ahora como digo, vamos al 30. Entonces llegaron su madre y sus hermanos, y quedándose afuera, ¿dónde se quedaron? Afuera. Mandaron llamarle. Y había una multitud sentada alrededor de él. Ojo a la escena. Y le dijeron, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Respondiéndoles él dijo, ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Y mirando en torno a los que estaban sentados en círculo a su alrededor, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque cualquiera que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y hermana y madre. Como que le gusta el centro a Jesús, porque estaba en la casa en medio. Y le dicen, sal fuera. No, el problema no es que yo salga fuera, el problema es que ellos no entran dentro. El problema es que ellos no quieren venir a mi universo, que es el reino de Dios. Pero Jesús a sus discípulos que estaban sentados en círculo alrededor, les comenzó a decir, he aquí mi madre y mis hermanos y mis hermanas, que sois los que queréis hacer la voluntad de mi Padre. Esta es mi familia. Pregunta, ¿quién estaba descentrado? Decían que Jesús había perdido la razón, que estaba fuera de sí. ¿Quién estaba descentrado o desequilibrado? ¿Era Jesús? Yo pienso que era su familia, y mucho peor los religiosos, que estaban fuera de la órbita de Jesús. Ellos deberían haberse sentado con esta multitud. Ellos deberían haberse puesto en una de las sillas, si es que estaban en sillas. Ellos deberían haber puesto a Jesús en el centro. ¿Qué ponemos en el centro, mis hermanos?
Si Jesús es lo que ponemos en el centro, estamos diciendo que es lo de más peso. El maestro que nos enseña. ¿Puede estar hoy la iglesia descentrada? ¿Cuántos cristianos viven o vivimos descentrados? Porque hemos perdido el centro. ¿Cómo puedo yo saber, Juan Carlos, si he perdido el centro? 4 cosas. 4 cosas. Atención. Aquí va. Para que tomen nota, lo vamos a desarrollar. 1. ¿Qué es lo de más peso? 2. ¿Qué es lo que te gobierna? 3. ¿Qué es lo que adoras? 4. ¿Qué es lo que más te influencia? Lo repito, ¿verdad? 1. Si quieres saber si has perdido el centro y por lo tanto estás descentrado, como iglesia estamos descentrados. 1. ¿Qué es lo de más peso en tu vida? 2. ¿Qué es lo que gobierna? 3. ¿Qué es lo que adoras? Y 4. ¿Qué es lo que más te influencia? Si la respuesta sigue siendo Jesús, entonces Él es el centro. No has perdido el buen centro, sigues bien centrado, equilibrado. Dile al que está a tu lado, no te descentres. Dile, no te desequilibres. Ahora al final del mensaje os voy a traer una aplicación práctica que fue de mucha bendición para nosotros como ministerio. Entonces vamos a desarrollar estas 4 cosas que he dicho. Lo que pesa más es el centro. Hace relativamente poco se pudo comprobar lo de Einstein, que él había teorizado y no pudo demostrarlo, pero hace poco que se ha demostrado la teoría gravitacional. La teoría gravitacional lo que viene a decir es que no es que los astros, los cuerpos celestes, estén suspendidos en la nada, sino que hay un tejido cósmico compuesto por espacio y tiempo. Para que lo puedas visualizar, es como una gran manta. Imagínate una gran manta. Ahora yo tengo en mi mano esa gran manta, la van a agarrar David, Daniel y Juanmi y Santiago de cada uno de una esquina. Y yo tengo en mi mano ¿cómo se dice? Una bola de bolos, de jugar a los bolos, que son, ¿te ha caído en el pie alguna vez? Mejor que no. Y tengo en mi mano izquierda una pelota de golf. Una pelota de golf. Y ahora voy a soltar en la manta, ellos lo tienen agarrada firmemente, y voy a soltar en la manta desde una esquinita mi bola de bolos y voy a soltar mi pelotita de golf. ¿Qué es lo que va a estar en el centro? Lo que más pesa viene a ser el centro. Y entonces la pelotita de golf es atraída hacia el centro. ¿Por qué? Porque ha curvado esa superficie, en este caso celestial o galáctica, como queramos llamarla, del universo, ha sido curvada por el peso. En el sistema solar, ¿qué es lo que más pesa? El Sol. Y como el Sol es lo que más pesa, entonces el Sol ejerce un poder de atracción sobre el resto de cuerpos celestes que son los planetas. Y los planetas orbitan teniendo al Sol como centro. De ahí que lo que más pesa vendría a ser el centro. ¿Parece interesante esto? ¿Cómo sabemos cuál es el centro de nuestras vidas, de nuestra familia o iglesia? Observa a qué le das más peso. Dicho de otro modo, ¿qué es lo que valoramos más? Hay un problema cuando ponemos como lo que más pesa algo que no sea Jesús. Aunque digamos con nuestros labios, porque ya hemos escuchado este mensaje antes y mensajes parecidos y decimos con nuestros labios, no, Jesús es el que está en el trono, Jesús es el centro de mi vida. Pero si realmente no es lo que tú más valoras o lo que más peso tiene la persona de Jesús, tu mundo va a tener otro centro de gravedad y va a girar en torno a ese otro centro de gravedad. Por lo tanto, estarás descentrado. Os pongo ejemplos. En la iglesia puede ser que a lo que más peso le demos sea a la gente o a los milagros. Y hay énfasis de todo tipo. La venida de Cristo. Hay gente que
que oye, eso es su énfasis, lo que más peso le dan, la fe. Otros, la santidad. Otros, la solidaridad. Y no digo que todas esas cosas no sean importantes, pero nos puede pasar como a los religiosos de los días de Jesús, que dice: vosotros diezmáis del comino, de la menta, de lo que crece en vuestros patios, de todo, y habéis olvidado los mandamientos de más peso en la ley, que es amar la misericordia y hacer justicia. Estas cosas debería hacer sin dejar de hacer las otras. Entonces, ¿qué pasa? Que como estáis dándole más peso al dinero y a los bienes porque tenéis codicia, porque en última instancia lo que os importa es que vuestro sistema religioso siga como una maquinaria en funcionamiento, como le estáis dando más peso a esto, todo lo estáis mirando mal, estáis descentrados. ¿Qué es lo que tiene más peso en el reino de Dios? La persona de Cristo Jesús. Él es el sol, Él es el centro, Él es el que tiene que estar siempre como lo más importante. Buscad primero el reino de Dios y justicia, y las demás cosas serán añadidas. Y todo lo demás gira en torno a este centro, ¿verdad? Los milagros van a tener su lugar, la fe va a tener su lugar, la santidad va a tener su lugar, la solidaridad, todo va a estar bien ubicadito. En nuestra vida puede ser el trabajo lo que más valor le das o más peso tiene, los amigos, el placer, incluso la familia. Y como estás sacando al Señor del centro y poniendo otra cosa, se convierte en un ídolo. Las posesiones, etc. Como he dicho antes, en el mundo se quitó a Dios como lo que más peso tenía, y que se puso Adán y Eva el deseo de alcanzar sabiduría, el deseo de ser mejores. Lo que se puso en el centro fue el hombre, el hombre endiosado, el poder, la religión, el dinero. Hoy en día muy fuerte también la imagen, el placer. Y eso es lo que más peso tiene, entonces se convierte en tu centro de gravedad. El Señor es algo accesorio, es algo secundario. Y todo está entonces... Imagínate por un momento que no fuese el sol el centro. Todo sería un caos, una destrucción, el sistema solar, ¿verdad? Dios lo ha hecho perfecto. Es un diseño tal como vemos eso tangible. Eso fue hecho de lo que no se ve, del diseño espiritual, de cómo es en el cielo. Hubo una vez un ser maligno que quiso quitar a Dios del trono y ponerse Él. Y si lo hubiese logrado, todo el universo natural y espiritual hoy sería un nada, sería un yermo, un caos, un desastre. El Señor lo venció, lo ató y lo expulsó, porque solo Él debe estar en el centro, solo Él puede ser el que está en el trono. Y si Él está en el trono, todo lo demás va a ir bien. ¡Aleluya! Entonces di conmigo, lo que está en el centro es lo de más peso. ¿Cómo saber lo que está en el centro? 2. Lo que está en el centro es lo que gobierna. Antes os he puesto el ejemplo de la plaza del pueblo. Ahí está el ayuntamiento y la iglesia. Muy gráfico. Mira lo que pasó con Génesis. Ven a Génesis 37. Un momentito más. Me dais unos minutitos más, ¿verdad? Génesis 37. Versículo 5. José tiene un sueño, y cuando lo contó a sus hermanos, ellos lo odiaron aún más. Génesis 37, 5. Y él les dijo: os ruego que escuchéis este sueño que he tenido. He aquí, estábamos atando gavillas en medio del campo, y he aquí que mi gavilla se levantó y se puso derecha. Y entonces vuestras gavillas se ponían alrededor y se inclinaban hacia mi gavilla. Ahora mira la interpretación del sueño. Y sus hermanos le dijeron: ¿acaso reinarás sobre nosotros? ¿O acaso te enseñorearás sobre nosotros? Y lo odiaron aún más por causa de sus sueños y de sus palabras. ¿Veis el principio? Cuando dijeron: ¿tu gavilla en el centro? Levantada por encima de las demás, y las demás inclinadas y alrededor. ¿Pero tú qué te crees? ¿Que vas a ser el rey? Porque lo que está en el centro indudablemente
es lo más alto y es lo que acaba gobernando. Otro síntoma, ¿qué es lo que está en el centro? Adoramos lo que está en el centro. Y esto está basado en Apocalipsis capítulo 4, nota los versículos 5, capítulo 4, capítulo 5 y capítulo 7. Ahí está muy, muy claro. En el cielo encuentras círculos concéntricos. En lo más alto está el trono y Dios. A continuación dice que hay un arco iris rodeando el trono. A continuación dice que hay 24 ancianos rodeando el trono. A continuación dice que hay 4 seres vivientes que están rodeando. A continuación dice que hay miríadas de ángeles, son círculos concéntricos. Y a continuación en el capítulo 7 dice, y una multitud que nadie podía contar de toda tribu, lengua, pueblo y nación delante del trono y delante del Cordero. Ahora, lo que está en el centro, ¿qué es lo que pasa? Que los ancianos echan sus coronas, que los ángeles están adorando, que los seres vivientes dicen, santo, santo, digno, digno es el que está en el trono, el que está en el trono y el Cordero que está a su diestra. Y que la multitud, la miríada, dan la gloria, el honor, la alabanza, todo en el cielo está adorando al que está en el centro. Entonces, lo que está en el centro es lo que tiene más peso, lo que está en el centro es lo que gobierna, lo que está en el centro es lo que adoramos, a lo que le damos servicio, a lo que nos dedicamos. Por eso lo que pongas en el centro es un ídolo. El trabajo es importante, sí, pero no voy a ponerlo en el centro de mi vida. Como los demás pesos, mi esposa la quiero un montón, pero no puede estar en el centro de mi vida. O mis hijos. Y así con cada cosa. Puede ocupar un lugar, pero Jesús es el que tiene que tener el más peso, el rey de mi corazón, el que gobierna mi vida porque está en el trono y al que yo le voy a adorar y al que le doy toda la gloria y al que le doy mi servicio y al que le doy mi tiempo. Amén. Y entonces Él se encarga. En el cielo no hay necesidad de nada, no hay lágrimas, no hay muerte, no hay maldición, no hay problema. Él cuida aquella ciudad en la que Él reina. Ok, y el último principio que os he dicho, lo que está en el centro es lo que más nos influencia. Entonces, si estáis en Génesis, vamos al capítulo 2, versículo 9, de Génesis capítulo 2, versículo 9, y esto es tan gráfico, tiene mucha fuerza lo que os voy a leer. Génesis 2, 9. Y el Señor Dios hizo brotar de la tierra todo árbol agradable a la vista y bueno para comer. Asimismo, en medio del huerto, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. No lo puso en una esquinita, no lo puso en la puerta de entrada, no lo puso cerca del río. ¿Dónde lo puso? En el centro. Capítulo 3, versos 2 y 3. Capítulo 3, versos 2 y 3. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, ha dicho Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis para que no muráis. Entonces, ¿por qué el Señor hace esto? Era como una pregunta diaria para los hombres. ¿Cuál va a ser tu centro? ¿De qué te vas a alimentar? ¿Cuál va a ser tu influencia? Lo que consideras tu centro, de ahí comes. Lo que consideras tu centro es lo que te va a dar la sombra, la sabiduría. ¿Qué es lo que pasa? Que hay un día que le engaña a la serpiente a la misma mujer y vieron que el árbol del conocimiento del bien y del mal era codiciable para alcanzar sabiduría. Como que pensaron que al comer de ese árbol iban a ser mejores. Sacaron a Dios del centro. Porque ellos tenían que comer del árbol de la vida, pero Dios se lo pone en el centro para que ellos elijan cuál quiere que sea tu influencia, cuál quiere que sea tu sabiduría y tu fuente de alimento, de sombra, de vida, porque sus hojas son para sanidad y su fruto para vida. Elige tu centro. Yo no te voy a forzar qué pones en el trono, qué pones en el centro. Por eso, cuando el hombre y la mujer comen del árbol del conocimiento del bien y del mal,
salen del universo, del sistema de Dios y entran en el caos de las tinieblas. Lo que pones en el centro se convierte en tu influencia. Este mensaje se titula Lo que ponemos en el centro. Por eso, ¿sabéis una cosa interesante? Esto está en Apocalipsis 22, 1 y 2. En el cielo se restauran todas las cosas y ya no hay dos árboles, sino un solo árbol que dice ahí que está en medio de la calle de la ciudad. Qué interesante, que en el cielo ya solo hay un árbol, que es el árbol de la vida. Ya no están dos árboles, porque en el cielo ya no hay pecado. En el cielo ya estamos vacunados contra el mal, contra el pecado, aleluya. Y solamente hay un árbol que es el árbol de la vida. ¿Y dónde lo pone el Señor? En el centro, en medio de la calle de la ciudad, para que podamos comer de Él. ¡Aleluya! Entonces debemos volver a poner a Jesús en el centro. El árbol de la vida es Él, comer de Él, recibir de Él. Él es nuestra mayor influencia. Concentrémonos. De ahí viene la palabra centro. Concéntrico. Concentrémonos en Jesús. ¿Qué hizo el diablo? Los descentró. Volvamos al enfoque correcto. Cada uno de nosotros. ¿Cuál es tu influencia? ¿Cuál es tu mayor influencia? A veces observo preocupados como hay hermanos que de alguna manera han dejado de alimentarse de Jesús como su influencia principal y están bebiendo de filosofías, de X maestros, de no sé qué literatura. Como digo, todo puede ocupar un lugar, pero si en el centro de tu influencia vas a poner lo del hombre o lo del mundo, te aseguro que antes o después te deslizas, te desvías, te descentras. ¿Qué hace el Espíritu Santo constantemente? ¿Os dais cuenta que hace el Espíritu Santo constantemente? Nos concentra, nos lleva a Cristo, nos lleva al enfoque de la cruz, nos lleva al enfoque de estar a los pies del Señor. ¿Os dais cuenta? Diciéndonos, tú come de ahí, tú bebe de ahí, ahí hay buena sombra, ahí hay sanidad. Oh, gloria a Dios por el Espíritu Santo, ¿verdad? Que no se cansa de llevarnos al centro. Entonces, mis hermanos, quiero terminar diciendo, preguntémonos, ¿qué es lo que ponemos en el centro? ¿Qué es lo que se convierte en el centro? ¿Qué es lo de más peso, lo que nos gobierna, lo que adoramos y a lo que más influencia le estamos dando? Entonces, una iglesia saludable, voy a ponerlo práctico, será aquella que tenga el buen centro. Ahora voy a ponerlo como congregación. Una iglesia saludable es la que tiene un buen centro. Lo que ponemos en el centro. Queremos ser una iglesia que pone a Jesús en el centro siempre. Entonces, he hecho aquí un juego y voy a hacer un juego con vosotros. ¿De acuerdo? Tenemos que dejar el antropocentrismo. Hombre, centrismo. Y volver entonces al teocentrismo. Muy bien. Tenemos que dejar el templocentrismo. Que el cristianismo esté girando en torno al templo. Y tenemos que ir a la vida, a la vida centrada. 24 horas ya no es lo que hago en el templo, es mi vida centrada en Jesús. Tenemos que dejar el eventocentrismo. Hay iglesias que son eventocéntricas, van de evento en evento. Y tenemos que centrarnos en la adoración en espíritu y en verdad. Nuestra vida no es por eventos y eventos, somos adoradores, una comunidad de adoradores en espíritu y en verdad. Amén. Muy bien, tenemos que dejar el ovejacentrismo. Son iglesias que están el hombre, queriendo complacer al hombre todo el tiempo. Y volver a que el Espíritu es el centro. Si el Espíritu es lo más importante para nosotros, Él va a cuidar de nosotros, de cada uno de nosotros. Él nos va a bendecir. Porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Aleluya. Tenemos que dejar el modacentrismo y volver al bibliocentrismo. Nosotros no somos una iglesia atraída por moda, sino que lo que está en el centro es la palabra de Dios, que la tenemos en nuestro corazón, que la tenemos en nuestra mente.
Tenemos que dejar el egocentrismo por el amorcentrismo. El amor quiebra el egoísmo, el egocentrismo, y nos lleva a entregarnos. Y esta me gusta mucho. Tenemos que dejar el guetocentrismo. Gueto, una iglesia que tiene una mentalidad de gueto, una mentalidad de club, una mentalidad para adentro, por la visión centrada en la misión. Una visión centrada en la misión. Estamos en el mundo para hacer influencia al mundo. Es más, te voy a decir algo esto es tan real, y te lo puedo leer en varios versículos, pero no quiero extenderme. Y es lo siguiente: una iglesia que tiene a Jesús como su mayor influencia, como el centro, va a ser un centro de influencia en su ciudad. ¿Sabes por qué? Cuando Jesús está en el centro, lo demás peso. Y en la ley que acabamos de ver, por ejemplo, la teoría gravitacional, lo que tiene peso tiene poder de atracción. Cuando somos una iglesia que tiene peso de amor, que tiene peso de presencia de Dios, que tiene un centro que es Jesucristo, eso va a tener un poder de atracción de los pecadores. Nos vamos a convertir en un centro de bendición para nuestra tierra. Que eso es lo que quiere el Señor. Que no seamos sal que es hollada, que ya no sirve para nada, sino que seamos sal que puede estar salando en medio de nuestra comunidad y que no ha perdido su sabor. ¡Aleluya! Pero todo esto que acabo de decir, se resume en lo siguiente. Nosotros hemos dicho adiós al pastorcentrismo y le hemos dicho bienvenida al cristocentrismo. O dicho de otra forma, cuando Jesús está en el centro, cuando ponemos a Jesús en el centro, entonces todo lo demás será añadido. Vamos a tener el gobierno de Dios, la vida del Espíritu, la adoración verdadera, la revelación bíblica, el amor necesario. Vamos a tener misión. Cuando Jesús está en el centro, todo lo demás va a estar bien ubicado por añadidura. ¡Aleluya! Nuestra experiencia, mis hermanos, es esta. Ahora que estamos en cambios pastorales, estamos en un momento donde tenemos que recordar esta verdad. Por ejemplo, cuando os cuento nuestro testimonio de cuando el Señor nos dio este mensaje. Fernando había muerto en el 2013. Había partido con el Señor en el 2013. Y él tenía mucho peso. Indudablemente era un líder nato, con un gran carisma, con un gran poder de atracción, con un ministerio dado por Dios. Lo sustituimos un equipo de pastores en donde yo soy el pastor principal. De una forma natural vengo a presidir ese equipo de pastores. De 2013 hasta 2016 la obra sigue hacia adelante y fue maravilloso ver que el reino de Dios no está fundado en un hombre, sino que está fundado en Jesucristo. Él dijo: yo edificaré mi iglesia. Así que Fernando se fue, los hombres pasan, pero la obra de Dios continúa. Y los hombres vamos a pasar. Entonces, ¿qué pasa? Que en el 2016 el Señor hace algo muy loco para mí, para mi razón, y es que a mi esposa y a mí, que éramos los pastores principales y que todavía estábamos de alguna forma llorando y echando de menos a Fernando, el Señor nos saca y nos manda para Bolivia, y además quemamos las naves. Es decir, nos vamos para allá pensando que íbamos a sembrar nuestra vida y no teníamos fecha de retorno. Luego el Señor nos sorprendió haciéndonos volver a los 2 años, y otros misioneros que sabéis que han continuado con la obra, Benjamín y Tamara, y ahora Marcelo y Karen. Pero en ese momento, comunicarle a la iglesia que nos tenemos que ir era obedecer al Señor en esto, era duro para mí. Pero el Señor nos confronta con esta verdad. ¿Vosotros sois una iglesia pastorcéntrica o cristocéntrica? ¿Qué es lo que tiene peso? ¿Quién es el maestro? ¿Quién es el centro? Este es el momento de que se demuestre. Porque si los hombres vienen buscando a un hombre, que se cierre la puerta allá. Pero si los hombres vienen buscando a Jesús, porque Jesús está en el centro y quieren que Jesús sea su pastor, su influencia y su maestro, entonces la obra, aunque no estéis vosotros, Juan Carlos y Vanessa, la obra va a continuar. Entonces nosotros le tenemos que decir a la iglesia que nos vamos. ¿Y ahora qué va a pasar? Entonces lo hicimos así, lo hicimos muy gráfico. Y es que los pastores que estábamos presentes, éramos 8 pastores que estábamos presentes, todos nos pusimos
en torno a la Biblia. Dejamos a la Biblia porque Jesucristo, ¿verdad?, es el verbo encarnado. Entonces pusimos la Biblia en el medio, en el púlpito, y los 8 nos tomamos de las manos y rodeamos y dijimos: nosotros queremos ser una iglesia cristocéntrica, que lo de más peso sea Jesús, sea su palabra, que Él sea el que nos gobierna, que Él sea al que adoramos, al que buscamos, el que nos influencia. Y nosotros los pastores, por supuesto, somos siervos. Pero ¿qué pasa si os vais, Juan Carlos y Vanessa, para Bolivia? Salimos del círculo y habían otros compañeros. 3 matrimonios quedaron cuidando de Murcia y luego cuidando de las otras iglesias, el resto del equipo. Quedan ahí cuidando, pero ellos no son el centro. Ni lo fue Fernando, ni lo es Juan Carlos, ni lo es Benjamín y Tamara de esta congregación que acaba de nacer, ni el pastor que venga después, Ernesto. El centro no se va a mover, que el centro es Jesucristo. Amén. A Él es al que nosotros le damos el trono. El sol. Aquí nosotros somos estrellitas que estamos en la mano derecha del Señor, pero el sol que brilla es el sol de justicia, es el lucero resplandeciente de la mañana. Aleluya. ¿Pueden darle un aplauso? Claro que sí. Amén. ¿Verdad? Entonces, ¿qué pasó? Que faltó Fernando, el Señor se lo llevó a su presencia y la obra siguió y avanzó. Pero el Señor nos sacó a nosotros y la obra, el Señor siguió ganando, añadiendo los que habían desarrollado. La radio y la televisión siguieron hacia adelante, las iglesias siendo edificadas, y nos dimos cuenta: Señor, tú eres el centro. Podemos cantar esa canción, ¿verdad, Carol? Nada importa más que tú. ¿Por qué no te vienes al piano ya? Y luego regresamos, pero regresamos no para ser nosotros ninguna estrellita, ningún estrellado, mejor dicho, ningún estrellado, sino para ser parte de los siervos, de lo que el Señor está haciendo cada uno en nuestro lugar. ¿Y saben lo que hicimos ese día? Pusimos la Biblia en el centro y nos arrodillamos todos, y la iglesia se arrodilló diciendo: Señor, tú eres el centro. Vamos a buscarte a ti, vamos a venir a tu palabra. No, nos vamos a mover no por eventos ni por moda, sino por ser adoradores tuyos en espíritu y en verdad. Aleluya, qué hermoso. Entonces, cuando venga un siervo a esta casa, a los pies del Rey, en Alcantarilla, y cualquiera de nuestra iglesia, cuando venga un siervo, lo vamos a honrar, lo vamos a bendecirlo, vamos a saber que Él tiene una función maravillosa, que es una estrella que está en la mano del Señor. Gloria a Dios por ello. Pero tú no eres el centro. Tú puedes estar mañana, ir, porque el Señor te lleva al cielo, te lleva a otro lugar, pero Jesucristo sigue edificando su iglesia. Y nosotros lo tenemos bien claro. No nos descentremos. No perdamos nuestro equilibrio en todo. Nuestros ojos están fijos en Él. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entonces, lo que ponemos en el centro, cada uno tiene que tomar una decisión personal, familiar y como iglesia. ¿Por qué no nos ponemos en pie y se lo decimos cantando?